O sea, él disfrutaba o presumía, entre comillas, el ser de ciudadano romano. Yo me quedaba así de que, dice el libro que porque tenía Pablo privilegios como ciudadano romano. Uno de los privilegios que él podía tener como ciudadano era que como ciudadano romano no podía ser crucificado, pero degollado sí. Entonces, entonces eran privilegios, era de la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿de qué quieres morir? Bueno, de crucifixión no, porque eres romano, pero sí te puede degollar. Entonces ahí está. Durante 20 años llevó a cabo su extenso ministerio, comenzando en Antioquía, siguiendo por Galacia, Macedonia, Acaya y Asia. Hermana, una pregunta. Sí. Esta ciudadanía se obtenía obviamente al nacer ahí, pero no importaba que sus padres, por ejemplo, fueran judíos. O No. sea, tenía que nacer en la ciudad. Bueno, era de nacimiento porque acuérdate que en los evangelios vimos que durante ese tiempo el Imperio Romano estaba dominando toda. Entonces por eso era ciudadano romano. Entonces, ¿se tomaba en cuenta del tiempo que había estado el poder romano? En ese tiempo era por el gobierno. Gracias. Bueno, vamos a entrar ahora sí a Primera de Tesalonicenses. Antes quisiera que viéramos algo que está aquí en el libro. ¿Vale? A ver, entonces no entendí, me confundió la pregunta de Yuri. ¿Era ciudadano romano porque nació en el tiempo donde Roma gobernaba? Sí. Aunque fuera padre judío. Sí. O sea, todo el que naciera, aunque fuera de otro origen sus papás, era romano. Sí. ¿Sí, Polo? ¿Estás de acuerdo? ¿En qué? Es que Pablo, él defiende su ciudadanía romana. La pregunta que hacen los muchachos es que porque en ese tiempo, ¿verdad?, el Imperio Romano estaba gobernando, entonces por eso, o porque era de la ciudad de... En particular Sicilia recibieron ciudadanía romana, de donde era él, de Sicilia, ¿verdad? Sí. La recibieron por alguna influencia, ¿verdad? Pero aún siendo de padres judíos, recibieron ese beneficio. En particular esa ciudad, ese lugar, Sicilia, donde era Pablo. Bueno, yo creo que ya estamos así de acuerdo en lo que hemos visto del libro de los Hechos. Era muy interesante, ¿verdad? Que nosotros podamos interesarnos muy interesante nosotros motivados a leer este libro de los Hechos para que nosotros anhelemos, ¿verdad?, entrar a ser llenos del Espíritu Santo y poder tener esa unción fresca y ser movidos, dirigidos por el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces les mencionaba que las cartas que nosotros tenemos escritas por el apóstol Pablo tienen varias divisiones y las primeras son las cartas escatológicas. Que es Primera y Segunda de Tesalonicenses. Cartas escatológicas. ¿El libro los vas a proporcionar a ellos o no? Te iba a preguntar si necesitan copias. Pues no sé si ustedes quieran tener un libro o con los apuntes que ustedes tienen. No. Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, lo que usted está platicando es muy interesante. Por ejemplo, yo dejo de anotar para escuchar, porque si anoto ya no escucho todo, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces si usted quiere el libro,
usted se dirige con el hermano Polo y dice, yo quiero el libro, y a él le va a decir lo que le va a costar, no sé. Bueno, entonces, entonces tenemos la división de estas cartas, primero las cartas escatológicas, que son primera, segunda de Tesalonicenses, que fueron escritas cerca del año 50-51. Que nos hablan de la segunda venida de Cristo, las cartas a los tesalonicenses. El grupo número 2 es las cartas soteriológicas. ¿Cartas? Soteriológicas, que son primera y segunda de Corintios, Gálatas y Romanos. Soteriológicas, que nos hablan la doctrina de la salvación. Soteriológicas. Sí. Que nos hablan aspectos de la doctrina de la salvación. ¿Mande? De la doctrina de la salvación. Que se escribieron alrededor del 55-58. Primera y segunda de Corintios. Primera y segunda de Corintios, Gálatas y Romanos. Año es 55 al 58. Entre esos años se escribieron estas cartas. Las cartas cristológicas. Que son Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses. Son las cartas de la prisión. Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses. Del 60 al 62. Filipenses. Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses, que son cartas que presentan la doctrina de Cristo en una forma bien concreta. ¿Cartas que dijo? Cristológicas, como su nombre lo dice, habla de la vida de Jesucristo. ¿En qué año fueron escritas? En el del 60-62. Y las cartas eclesiológicas. Eclesiológicas, que es primera de Timoteo y segunda y Tito. Primera y segunda de Timoteo y Tito. ¿Tito quién más maestra? Primera y segunda de Timoteo y Tito, que son las cartas que son pastorales, ¿verdad? Donde se tratan sobre todo de las responsabilidades de los líderes de la iglesia. Entonces vamos a ver ahí primera de Tesalonicenses. Vamos primero a ver cómo llega el Evangelio a ¿No Tesalónica. dice ¿Sí? qué año fueron las eclesiológicas? ¿En qué año? Eso fue lo que le faltó. En el 63-67. Vamos a abrir la Biblia ahí en el Hechos 17. Vamos a ver Maestra, cómo en las cartas cristológicas es Colosenses, Filemón, Filipenses y más. las cristológicas son Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses. Gracias. ¿Hechos qué, maestra? Hechos capítulo 17. Y vamos a leer hasta el verso 7. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos, temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales.
Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres